Estimados, espero que se encuentren bien. Vamos a ver la resolución de un ejercicio. Ya lo habíamos hecho hace unos años atrás, pero lo hicimos de una forma un poco más compleja de la que lo vamos a hacer hoy. Entonces, este ejercicio lo que se intenta es determinar las curvas I de R, hacer un ajuste por cuadrados mínimos, ¿sí? Utilizando como herramienta una correlación lineal múltiple. En este caso vamos a hacerlo con un solo periodo de retorno. En el anterior video también era con un solo periodo de retorno, pero la fórmula que se utilizaba era más compleja, era un poco más general. Entonces, si hubiéramos querido hacer con varios periodos de retorno, lo hubiéramos podido hacer con la misma fórmula. En este caso vamos a utilizar una fórmula del tipo I es igual a A por D elevado a la B, siendo I la intensidad de la precipitación, D la duración, que también puede ser el tiempo de concentración, y los valores A y B son los que vamos a calcular. En el caso del ejercicio anterior, que yo les comento que es un poco más complejo, la fórmula era del tipo, era de este tipo. Era I, que es intensidad de precipitación también, pero como variable también estaba el tiempo perdón, el periodo de retorno. ¿Sí? Acá teníamos la duración D y teníamos también el periodo de retorno. Entonces, el periodo de retorno era una variable que nosotros cambiando el periodo de retorno y colocando, reemplazando D por la duración requerida, teníamos diferentes valores de I. En cambio, en este caso, el periodo de retorno no está en esta fórmula, pero podríamos calcular la intensidad según la duración para cada periodo de retorno que nosotros consideremos. Bien, entonces teníamos como dato esta planilla donde nos indica la intensidad de lluvia caída en los primeros 5 minutos. Luego en los siguientes 10 la intensidad de lluvia decreció y así va decreciendo, ¿sí? A los 15, a los 20, a los 30, a los 60. Y esto en el ejercicio anterior, en el video anterior, se trataba o nosotros nos indicaba que era un periodo de retorno de 2 años. Pero yo podría tener una tablita como esta para cada uno de los periodos de retorno que yo quiera. Por ejemplo, esta puede ser para 2 años, puedo tener otra tablita para 10 años de retorno, otra para 100 años de retorno, ¿sí? Y poder hallar para cada una de estas tablas una fórmula que se ajuste lo mejor posible a estas tablas que son en realidad empíricas, ¿no? Nacen, surgen a partir de la experiencia, de las mediciones, ¿sí? Es totalmente empírico y con esta tablita yo puedo construir un diagrama, ¿sí? De intensidad, duración y retorno, pero ese diagrama es un polígono, no es una curva, es una suma de segmentos que generan algo así como un polígono, y lo que yo hago con este método de cuadrados mínimos es generar una función, y esa función es una curva que se ajusta al polígono este, ¿sí? Al polígono que yo puedo obtener con las sucesivas mediciones. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer acá, repetí la misma tablita que yo les mostré antes, esta la repetí en las primeras 2 columnas. En cada uno de estos valores son de intensidad en milímetros por hora. Esta, como dijimos, es la duración en minutos. Y las siguientes columnas que fui agregando son las siguientes. Son
el logaritmo de la intensidad para cada una de las duraciones, el logaritmo de la duración, ¿sí? En los 8 datos que yo tengo, el logaritmo de la duración por el logaritmo de la intensidad, ¿sí? Y el logaritmo de la duración al cuadrado. Si ustedes recuerdan el anterior video, o si luego de este van a mirarlo, van a notar que acá hay 4 columnas, sin contar las 2 primeras, que son las de datos, y en el otro ejercicio tenían 8 columnas, ¿no? Por eso hablo de que en este ejercicio llegamos al mismo resultado de una forma más simplificada. Tenemos que calcular, esto lo podemos hacer en una tabla Excel, ¿sí? Tenemos que calcular o no a mano, es bastante sencillo, son pocos números, entonces calculamos la sumatoria, ¿sí? De cada una de estas columnas. Esta sumatoria va a ser insumo para va a alimentar esta fórmula. Acá tenemos donde n es el número de datos, que en este caso son 8, ¿no? Pues son 8 intensidades de lluvia, 8 duraciones. Luego hay que colocar la sumatoria del logaritmo de la intensidad por el logaritmo de la duración, que en la tablita anterior me había dado 20,831. La sumatoria del logaritmo de la duración, que me había dado 12,067, por la sumatoria del logaritmo de la intensidad. Y así voy reemplazando, nuevamente tengo 8, que es el número de datos, el logaritmo de la duración al cuadrado, en realidad la suma de los cuadrados, ¿sí? Menos la sumatoria del logaritmo de la duración por la sumatoria del logaritmo de la duración. Ojo, no confundir esto, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos la sumatoria del logaritmo de la duración al cuadrado, ¿sí? Que no es lo mismo que el cuadrado de los logaritmos de la duración, que la suma de los cuadrados del logaritmo de la duración. Bien. Entonces, de esta forma yo obtengo el valor de b, que era uno de los 2 valores que tenía que obtener, que uno era a y el otro era b, así que ya tengo uno. Y ahora voy a calcular el otro, de la misma manera, ¿no? Tengo la sumatoria del logaritmo de la intensidad por la sumatoria del logaritmo de d al cuadrado, ¿sí? Voy reemplazando en la fórmula. ¿Y qué obtengo? No obtengo a, obtengo el logaritmo de a. Este logaritmo, si bien no está indicado ahí, no se indica, tiene base 10 y yo para calcular el valor de a debería ser a va a ser igual a 10 elevado el logaritmo de a, que en este caso es 2,98. Entonces a va a ser igual a 10 elevado a 2,98 y ese valor me da a es igual a 947,21. Bien, entonces esta formulita i es igual a por d elevado a la b ahora se convierte en esta otra. I es igual a 947,21 por d elevado a la 0,73. Entonces voy a ir reemplazando d, lo voy a ir reemplazando por 5 minutos, 10 minutos, etcétera, etcétera, y obtengo esta nueva tabla, ¿sí? Que difiere un poco de la tabla que era dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas intensidades había valores empíricos, valores a partir que provenían de datos reales, y ahora estos valores provienen de la función hallada. Si lo comparamos, hay alguna pequeña diferencia,
pero vamos a ver en un gráfico cómo se ajusta esto, que en este caso es una función, entonces se va a transformar en una curva, cómo se adapta o cómo se ajusta a esto otro, que es una suma de segmentos formando un polígono, ¿sí? Esto es lo que yo les comentaba que es el polígono. Bueno, acá Excel me dio como una especie de curva, o me unió los puntos con curvas, pero en realidad es un polígono, ¿sí? Unido por segmentos de rectas, ¿sí? Estos son los datos estadísticos o los datos que yo fui obteniendo en forma empírica. Y esta es la curva de la función hallada, ¿sí? Que se ajusta casi perfectamente a este polígono. Bien, entonces de esta forma yo ajusto este polígono, lo ajusto por mínimos cuadrados y hallo una función. Como les decía, el retorno de esto, en este caso en particular, son 2 años, pero yo podría hallar una función para cada uno de los retornos deseados. Bueno, muchas gracias. No dejen de comentar.